Bueno, entonces vamos a declarar entonces los métodos que nos permiten consultar estos. De hecho, aquí sí puedo, me voy a apoyar aquí en el generador de código. IntelliJ también tiene eso, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces sería Coli row no, pero es lo demás sí. Down, next, prep y up sería tanto para getter como para setter, generar. Y bueno, me lo genero aquí mismo. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Setup. Entonces, bueno, esto es una bobada, pero a mí no me gusta usar this cuando no es indispensable. Profe, verás que a nosotros nos enseñaron que siempre utilizáramos el this. Ah, sí, pero él ya no explicó eso en una clase. Pero, Pues a mí- profe, o sea, entonces, ¿cuándo sería indispensable usar el this? No sé, la verdad es que ¿por qué les digo que no? Porque realmente cuando usted usa, usted usa el this cuando usted tiene que diferenciar otra variable que se llama igual. Pero si usted lo que puede hacer realmente es llamarle diferente a la variable, si usted le llama a la variable de una forma diferente, usted no tiene ninguna necesidad de hacer esa diferencia. ¿Sí? O sea que realmente el this no es que sea, o sea, realmente de pronto el this es necesario cuando si tú de forma explícita quieres invocar algo propio de esta instancia del objeto. Pero no, realmente no. Ah, ya sé cuándo, en qué momento. Si el this es necesario cuando tú quieres, por ejemplo, a veces necesitas enviarle como parámetro a algún método una instancia del objeto actual. Y la única forma de hacer referencia a la instancia del objeto actual es con this. Entonces tú a veces envías this, envías el objeto mismo, se envía a través de parámetro. Ok, ya. En ese caso, ahí sí funciona. Listo. Entonces, bueno, ya están los getters, los setters. Get. Y por acá hay un set que... Get, set. Listo, aquí. Como para dejar los contigos todos los getters y luego todos los setters. Y fíjense que este get, como finalmente el que afuera consulta el get, miren que la columna name call o el atributo name call no existe. Pero eso no es importante. Quien llame a get name call, pues va a ver que va a retornar siempre su columna. Y pues lo que hace es calcular esto, obviamente este nombre lo calcula con base en la columna que esté, ¿no? Y pues Sí. pareciera que porque se llama get, entonces es un atributo, pero pues no necesariamente. Y puede calcular el valor de ese atributo en el momento en que se consulta. Listo. Entonces volvamos. Ya teniendo los enlaces acá, tenemos el first. Entonces, bueno, hagamos un public link matrix. Como les decía, aquí haría falta, pues ya para el proyecto, probablemente agregar el espejo, si tiene espejo, ¿cierto? Si tiene espejo o no tiene espejo, y la dirección del espejo, ¿sí o no? Ah, sí, pero eso es lo que uno ya le pide al usuario, ¿cierto? Sí, No, exacto. pero Sí. el espejo no se genera random. No, él También, ingresa o sea, lo que yo entendí de la tarea es que él ingresa la cantidad de espejos y él tiene la opción de decir en qué posición los va a acomodar, ¿no? no. No, el espejo se genera random. Sí, exacto. Ah, O sea, lo que se pide al usuario al principio es la cantidad de espejos que se van a poner. ok, ya. Y después de que usted ya sabe cuántos espejos se van a poner, ya los espejos se ubican de manera aleatoria. Y Ajá. el juego, o sea, uno sí en el juego dice dónde está el espejo, pero eso hace parte del juego justamente. El juego justamente se trata de que el jugador adivine dónde está el espejo. Ah, profe, pero yo me refería, o sea, la inclinación del espejo también se hace de manera aleatoria. Claro, así es, Ok. O sea que se colocaría un random entre las dos inclinaciones. así es. Ok, ya. Bueno, listo. Entonces,
Entonces, bueno, pero eso no lo vamos a poner aquí porque pues eso ya es asunto, eso ya ustedes lo deberían trabajar, ¿listo? Vamos a hacer Sí. la parte básica que es la parte de De la la matriz matriz. enlazada. Ujú. Esa es la parte que no Sí, entiendo muy porque bien. yo, o sea, yo ya tengo todo lo demás, solamente me falta como hacer el molde, no sé cómo hacerlo de la matriz, la verdad. ¿Ya hizo lo de los usuarios? Sí, yo ya le pedí los datos al usuario y todo, ya No, hice hasta los requerimientos. pero ya hiciste lo de el score, por ejemplo, lo de guardar los usuarios en un árbol binario de búsqueda. Ah, el del árbol tampoco, profe, ese no. Ah, Ah, bueno. no. En el árbol, ustedes vieron que yo les compartí unos enlaces, ¿cierto? Con el, Sí, así es, entonces hay que mirarlo también, ojo con eso. Bueno, sí, listo, concentrémonos en la matriz, concentrémonos en esto. listo, dale. Entonces, bueno, este se estaría vacío y entonces aquí vamos a poner un método que se llame crear matriz, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, create matrix. Oye, ustedes le pueden cambiar el nombre al link, a esto, ya no que no se llame linked matrix, sino que se llame, no sé, game, laser game o algo así. Pues porque como eso está como medio genérico, por eso es que tienen esos nombres. ujú, La matriz recibiría entonces int n e int m, ¿cierto? Que es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. sí, N es la cantidad de filas y m es la cantidad de columnas, ¿sí o no? sí, profe. ¿Están seguros? ¿Ya vieron el enunciado? Sí, sí, profe, estoy segura que yo tengo los requerimientos. Vale, usted ya hizo la parte de requerimientos, por eso me gusta eso. Hacer los requerimientos y debe implicar eso, que uno conozca muy bien lo que se pide. Me extraña es que no sepas que en los requerimientos también debería estar, que se R. le pide al usuario la cantidad de espejos y que No, el sí, juego... también lo tengo. Es que tengo todos los requerimientos acá. Se le pide, de hecho, 4 datos. Se le pide hasta el usuario, el nombre de usuario y todo. Sí, pero no sabía exactamente qué significaba eso, que no sabía exactamente dónde era el aleatorio, qué era lo aleatorio. Ah, ya, ok. Sí, sí, de pronto lo malinterpreté. Bueno, listo. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Vamos a crear la matriz de tamaño n y m. ¿Qué les parece si esto más bien son atributos? ¿Sí? ¿Pueden ser o no? Sí, me parece que queda mucho mejor. Entonces, cuando tú creas el link de esto, entonces int n e int m, digamos que cuando lo creas, eh, num rows, num calls. O más bien al contrario, pongámosle num rows, num calls, y aquí sí más bien n y m entonces. Bueno, listo. Entonces, aquí entonces sería num rows, sería n, num calls sería m. De hecho, este podría ser private. Y yo aquí ya no mando nada, sino que cuando el constructor mando a crear la matriz. ¿Listo? Pues se me ocurre, es una Sí. posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa crear la matriz? Entonces, miren, nosotros tenemos que, aquí sí uso un poquito de, nosotros tendríamos que crear, tenemos el first, ¿cierto? Si están viendo la pantalla, ¿cierto? Lo que escribe en la pantalla. Sí, profe. Entonces, está el first. Entonces, yo lo primero que tendría que crear es un nodo, ¿cierto? Como un circulito, como aquí lo dibujé como un rectangulito con esquinas redondeadas. Crearía ese. Y luego entonces miren que como sabemos que tenemos que hacerlo de forma recursiva, pero tenemos dos dimensiones. Entonces yo digo, para cada una de las filas posibles, las filas pueden ir hacia abajo, ¿cierto? Entonces cree toda la fila completa. Entonces cree toda la fila completa y luego de que ha creado toda la fila completa, esto podría ser un llamado recursivo, ¿cierto?
Sí. Bueno, como el first es especial, este first lo creo de manera especial y luego sí hago llamado recursivo para crear el resto de la primera fila. Luego entonces ese first crea en ese llamado recursivo, crea el primer elemento de la siguiente fila y también llama recursivamente para crear el resto de la fila. Luego este también crea entonces este otro elemento y llama recursivamente para crear el resto de la fila. O sea que se crea, o sea, se crea es la relación hacia abajo del siguiente. Podemos O sea, crearla así, esa es una aproximación. Otra aproximación sería el contrario, que desde cada nodo se creen todas las columnas de manera recursiva y luego en toda la siguiente columna y la siguiente columna. También podría ser que yo haga algo como esto, cree esto, entonces luego mande a crear recursivamente toda esta parte, ¿cierto? Y luego, entonces ahí sí, este crea el siguiente elemento y él me manda a crear toda esta parte de acá. Y así, ¿no? Puede ser también de esta forma. Fíjese que a la larga es lo mismo, ¿no? Es como análogo. ¿Está claro? sí, profe, como dicen por ahí, el mismo modo en sentido contrario. Exacto, del mismo modo, pero en sentido contrario. Entonces podemos elegir cualquiera de las dos, da lo mismo. Entonces vamos a crear, entonces, sí, sería create matrix, eso. Entonces vamos a mirarlo. En crear matriz, lo que haríamos, ese primer nodo, como lo ven aquí subrayado, como se los dije, se crea, pues es especial porque pues al menos es el que está asociado con first. Profe, perdón. Lo que pasa es que me generaste la duda y ya verifiqué y no, es al contrario, tenía razón. SM filas y N columnas. Ya también lo corregí acá. ¿Así es MN? Sí, es MN. Y acá abajo también MN. Bueno, listo, está bien. Ok, entonces, crear la matriz implica first, pues yo el primero lo tengo que crear definitivamente, entonces creo un nuevo nodo. ¿Cuáles serían las coordenadas del nodo que está en first? Que mire que él recibe la fila y la columna, ¿sí o no? ¿Qué fila y qué columna es? La 0, ¿no? La fila 0 y la columna 0. exacto, es la 0, 0, muy bien. Entonces yo creo el nodo de esta forma. Muy bien. Ahora, sí, voy a hacer el llamado para, tengan en cuenta que también el así como cada uno de esto es recursivo, este es un llamado recursivo, este también es un llamado recursivo, pues porque se hace para muchos, ¿no es cierto? Esto puede tener inclusive más y más, ¿cierto? Cada uno es un llamado recursivo. También tenemos que tener en cuenta que todo eso es un llamado recursivo. ¿Por qué es un llamado recursivo? Es recursivo porque se hace para este, y bueno, esto puede llegar a tener más todavía. ¿Sí o no? O sea que son dos tipos de llamado recursivo. Un llamado recursivo hacia abajo y a su vez en cada fila un llamado recursivo hacia la derecha. ¿Vale? Ah, ok, sí. Entonces vamos a hacer, obviamente miren que el principal es el que va hacia abajo, porque el que va hacia abajo crea el nodo y se va hacia la derecha. Pero el primer nodo sí se crea de forma especial porque pues es el que va apuntado a first. Entonces yo le puedo decir, a ver, cree cada una de las filas, crea el moradito, el que ustedes ven que está como morado, o fucsia, o yo no sé, ese color, ese que es hacia abajo, llamado recursivo hacia abajo, entonces sería crear fila. Y luego, sí, crear fila. Y luego, el horizontal, que es el azulito, el que puse en azul, sería la columna. La columna. Crear columna, es crear fila. Entonces yo pondría crear fila, le mandaría, ¿qué le podría mandar? Pues sería bueno que yo le mandara el I y el J siempre, ¿cierto? Entonces, bueno, el I y el J inicialmente son 0, ¿no? 0, 0. Y le mando el nodo actual, el nodo en el que estoy. Como ya estoy en first, pues arranco con first. Y la siguiente vez pues, le voy a mandar otro nodo, y luego le voy a mandar otro nodo, y luego le voy a mandar otro nodo.
pero entonces digamos que él siempre recibe como el primer elemento. En este caso voy a decir que la fila, para crear la fila, él siempre recibe el primer elemento de la fila ya creado, y a partir de ese hace dos llamados recursivos. El llamado recursivo hacia la derecha para crear el resto de la fila, o sea, cada una de las columnas de esa fila, y luego hace un llamado recursivo hacia abajo para crear las demás filas completas. O sea, como son de recursividades, pues es ahí donde está como el reto, ¿no? Espero que Sí, más o menos clara la idea que acabo de explicar. sí, profe, más o menos entiendo. Más o menos. Vamos a ver ese más o menos cómo se vuelve. Entonces, creamos aquí entonces una fila, ¿cierto? Entonces, sería aquí. ¿Está tapando mucho este dibujo? No, profe, estoy... No, no tapa tanto. Bueno, listo. Para saber si lo quito o lo dejo. Por ahora. No, déjalo que no, igual le incomoda. Bueno, sí, además no sé si de pronto nos da una guía de más o menos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Sí, Sí, ajá. entonces, ok. Entonces yo aquí este nodo le pondría nodo. Este sería el first. El nodo que recibe es el first el primero de la fila. Siempre este create row recibe el primero de la fila, ¿sí o no? Sí. Entonces, recibe ese nodo que es el primero de la fila. Y entonces lo primero que debería hacer es crear para esa fila creada, puede sencillamente mandar a crear las columnas. Entonces vamos a hacer un create call. O sea, hace el llamado recursivo hacia la derecha. Para crear la columna, también le mando IJ, o sea, la misma fila y la misma columna la mando, y le mando la fila actual, perdón, el nodo actual. ¿Para qué le mando el nodo actual? Para que él pueda hacer la Para partir respectiva... de ahí, ¿no? ¿Cómo? Para poder arrancar a partir de ahí, ¿no estés? Sí, y siempre le mando el nodo actual para que él pueda también, arranque de ahí, pero también para que él pueda ir hacia atrás, perdón, para que él pueda enlazarlo con el nodo que se va a crear ahorita, a continuación, que sería este, pueda enlazar con él hacia atrás y enlazarlo y decirle a ese nodo que se enlace a él con él, o sea, que haga el doble enlazamiento, mejor dicho. Ajá. Entonces, eso va como la idea. Entonces, mira, obviamente este método todavía create row no ha terminado porque tenemos que hacer luego un llamado recursivo hacia abajo, ¿no? Pero entonces acá vámonos a create call. Por ahora, ay. No. Create call. Entonces Eclipse me puede sugerir acá que cree el método create call. Entonces lo creo. Y aquí no sería first row, sino simplemente como el current, ¿no? De hecho, ni siquiera es el current, porque el que le entra realmente es el previo, ¿no? Mira que yo aquí, ¿por qué el previo? Porque si se fijan, él llama recursivamente para crear este nodo. Pero ¿cuál le entró? Le entró el anterior para que se pueda enlazar con el anterior. ¿Sí lo ven? Sí. Eso es. Entonces, yo aquí haría, le entra el previo y digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es crear un nodo, ¿sí o no? Ah, bueno, pero también tengo que verificar. Digo sí y no. Como son las columnas las que se van a crear acá, tengo que verificar es J. Si J es menor que el tamaño total de las columnas, entonces ahí sí puede hacer lo que va a hacer, ¿cierto? Porque si J ya es igual al número de columnas, recuerden que esas columnas empiezan en 0, ¿no? Los hicimos empezando en 0. Si J ya es igual al número de columnas, ya no tiene que seguir haciendo ningún llamado recursivo ni creando ningún nodo adicional, ¿listo? Bueno, Sí. entonces crearíamos el nodo, ahora sí creamos el current, crearíamos un nuevo nodo, le mando IJ, y luego mandarle IJ
Yo diría, ¿qué tengo que hacer? Lo acabo de Ahí, ti- crear. ¿Qué hago? ahí tienes que como hacer el enlace del actual con Prem, ¿no? Con el Así es, anterior. entonces, exactamente. Entonces el actual, set prev, eh, prev y prev.set next current. Entonces ahí ya lo enlacé, hice ese doble enlazamiento. Tengan en cuenta que todavía no estamos, todavía nos hace falta algo, pero eso lo vamos a dar para ahorita. Nos hace falta esta, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? ¿Sí o no? Sí, sí, Entre las que mismas filas, pero eso, eso, llamado. Ajá, eso lo hacemos en un instante, eso lo dejamos pendiente, ¿listo? ok. Por ahora, o sea, por partes, porque pues si uno no hace las cosas por partes, cuando son tan complejas, pues se puede enredar demasiado. Entonces, dejemos ese enlace de las, digamos que de los nodos así entre ellos, para ahora. Por ahora hagámoslo así. Pero entonces sí, ya generamos el doble enlazamiento entre estos que se están creando horizontalmente. Entonces, set pre, set next del previo del current. ¿Y qué hacemos ahorita? Lo enlazo y ahora, Ah, pues crea la otra, ¿no? ¿y cómo creo la otra? ¿Cómo creo la siguiente? Ahí tendrías que hacer un llamado recursivo. Exactamente, aquí es donde tengo que hacer llamado recursivo para crear la otra. Y lo bueno es que cuando yo siempre, o sea, cuando hago llamado recursivo, miren que yo le estoy mandando el I y el J, ¿cierto que sí? El I es el mismo porque es la misma fila, pero el J, ¿qué pasa con el J? El J, Es el siguiente, ¿no? ¿No está Es el cambiando? siguiente, entonces le tengo que mandar J más 1, ah, sí. ¿sí o no? Porque ahí estamos creando las columnas. Entonces sí, ajá. Exactamente. Y lo bueno de aumentar el J es que cuando hace llamados recursivos, entonces llega un momento en que el J se vuelve igual al número de columnas. Arrancamos en 0, pero llega un momento en que el J se vuelve igual al número de columnas, y al volverse igual al número de columnas, pues ya no entra el if, y al no entrar al if ya no hace el llamado recursivo, entonces ya se detiene. Es como, si el caso base es cuando ya J se iguala al número de columnas, que no Ajá. entra acá y que no hace esto. ¿Listo? Sí, Tenemos que profe. mirar en qué momento para. Esta condición que le ponemos acá es la condición de parada de la recursión, el caso base. Y el nuevo pref, el pref del siguiente, ¿cuál va a ser? Porque hay que mandarle este atributo pref, ¿cierto? Sí, profe. Sí. ¿El profe La cuál va a pregunta, ser? profe, ¿se puede hacer un ciclo para mostrar el menú en UI o eso también debe ser recursivo? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta? Recursivo. Exactamente. Ah, sí, porque ahí dice que no se puede utilizar un ciclo para nada, para nada. A ver. De hecho, espérate un momentico, yo borro acá. Sí, yo solo estaba pensando iterativo porque la verdad recursivo no se me ocurría. ¿Qué cosa? ¿Lo que estamos haciendo? Sí. Pues tú lo puedes pensar recursivo y luego lo pasas a iterativo. Lo puedes pensar iterativo y luego lo pasas a recursivo. ¿Cuál es el caso profe, que le entra? O sea, aquí Sí, está, aquí lo que está haciendo es que está parado en esa en esa fila. Entonces incrementa en la columna un 1, ¿cierto? Y después de que incrementa en la columna, el pref es el anterior, ¿cierto? Sí. El pref es el anterior, listo. Entonces aquí, pues el anterior no viene siendo J, profe. a ver, pero recuerde de qué tipo es el previo. ¿Cómo así? ¿Qué tipo? A ver, yo le mando el I y el J, ¿cierto que sí? El I y el J del siguiente. Y el I y el J del siguiente está bien, porque el I y el J del siguiente, pues el I es el mismo porque es la misma fila, pero el siguiente J es J más 1, ¿sí o no? Ajá. Pero entonces ahorita le entra el nodo siguiente. Mire cuando lo hicimos para ver el puntero del mouse. Sí. Cuando ustedes, cuando llegamos a este nodo, el previo era este que era el anterior, ¿sí o no? Si ahorita vamos a hacer el Sí. llamado recursivo para crear este de acá, ¿cuál le tiene que entrar como previo? Ah, pues el siguiente, ¿no?
No, el anterior. El anterior, ¿y el anterior cómo se Es- llama en este punto? Ah, ya, Cuando sí. yo, si yo desde aquí hago el llamado para el siguiente, el anterior del siguiente, ¿cuál va a ser? Ah, es current. Current, sí. Exactamente, Ah, current. ya. Exacto, current se vuelve el anterior del siguiente. Listo. Entonces yo creería que ahí ya se han creado todas las, con eso se crean entonces todos los enlaces, ¿sí o no? Hacia adelante. Y habría que hacer lo mismo para las filas, profe, ¿cierto? O Y ahí habría ya que está. ser, sí, exactamente. Entonces no, aquí está, crearlo a lo ancho, ¿cierto que sí? Las columnas. Ajá, las columnas. Pero ahorita entonces, volvamos, mejor dicho. Entonces, mira, lo primero que hace es crear la fila. Aquí obviamente, bueno, crea la fila. Y luego de crear la fila decimos, listo. Esto también tiene que ser recursivo porque tengo que llamar create route de manera recursiva. Pero entonces, ¿cómo la llamo? Entonces, como mire que mire que en el create route, este nodo ya llegaba creado, ¿cierto que sí? Sí, Como ya llegaba creado, entonces yo también tengo que crear primero el nodo siguiente para poder llamarlo recursivamente. Pero antes de crearlo, yo tengo que verificar si el siguiente, que sería i más 1, ajá. es menor que número de filas, sí. Si el siguiente que es i más 1 es menor que número de filas, quiere decir que el siguiente sí existe. Si el siguiente no es menor que número de filas, ya no hago ningún llamado recursivo. Pero si el siguiente es menor que número de filas, entonces creo este nodo siguiente. O sea que creo node. First. New first row, pero no sé cómo llamarlo. Podría ser down first row. ¿Por qué? Down porque es el de abajo, ¿no? Sí. Entonces le asigno. Es la primera, es el primero de la fila, pero el de abajo. Entonces le asigno new node. Sería IJ. Y luego, y a este entonces, ¿qué pasa? Estoy creando este nodo de acá abajito. Este de acá. ¿Qué me hace falta entonces? Enlazarlo con el del lado, ¿no? Con el de abajo y el de arriba. Con el de arriba, porque el de abajo todavía no existe. Ya. Ah, Ajá. sí, el de Con arriba. el de Así, arriba, y ya. así. Ujú. Entonces, fíjese cómo así como cuando estábamos haciendo lo enlazaba, mire que yo lo enlazaba hacia atrás lo enlazaba, y siempre hacia atrás, no lo enlazaba con el de adelante porque el de adelante todavía no existe, el de adelante apenas lo voy a crear, cuando ya lo creé, ahí sí lo enlazo hacia atrás. Pero lo mismo con en este caso, creo lo enlazo hacia arriba, y pues el de abajo todavía no lo puedo enlazar porque todavía no lo creé, entonces lo enlazo hacia arriba, pero también lo enlazo doble, o sea que ¿cómo lo haría? Sería first row punto set down first No, row, sería hacia arriba, profe. Oh, profe. Sería up, set up. pero hacia arriba, si fuera este hacia arriba, pero down first row, set up. O sea, el que acabo de crear, sí le digo, al que acabo de crear le digo, que es este de abajo, le digo, el de arriba suyo es first row, que fue el que entró como parámetro, ¿no? Ajá. Y a ese que entró como parámetro le digo que el de abajo es el que yo acabo de crear. Ah, ok, ya sí. Ujú. Sí, claro, ese se vuelve el de abajo. Y entonces ahora sí, como lo acabo de crear, ahora sí llamo recursivamente este mismo método sobre ese nodo. Digo create row. Le mando el i que voy a mandar ahorita, ¿cuál es? Y El más mismo i, uno, es el i más 1, coma, J. el mismo j, Y first row. y no first row, sino el No, que acabo de crear, el Ah, down first row. no, first. Que este down first row se va a convertir cuando hago el llamado, o se va a convertir otra vez en el first row. ¿Listo? Sí, profe, Realmente este field row es como el current field row, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta. Ahí, al hacer eso,
ya se está, no, mentira, espere. Mi pregunta es, ahí tocaría enlazarlo con el que está al lado sí, con el que está al lado, ¿no? Porque No, tendría que enlazarlo con el de la derecha también, ¿no? pero el de la derecha, lo bueno, te voy a decir una cosa. Lo bueno, Cuando le entra J, ¿ya le entra enlazado con el otro? ¿O qué? ¿O no, cómo? no, mire lo que ocurre. Él aquí, bueno, entonces él aquí crea ese, entonces enlaza, ¿cierto? Y apenas hace esto, vamos a hacerlo con el naranja, apenas crea este, y como se llamó recursivamente create row, o sea, se vuelve y se invoca create row, ¿sí? Sí, Entonces miren lo que él hace. ¿Cuál es la primera línea que hace? pues llama al método, y crea la columna. Crea a create row, exacto. Mire que él llama, él crea este y llama recursivamente sobre este, pero create row, o sea, la fila. Ah, ya te entiendo. Y cuando llama sobre este, vuelve y llama a create call. ¿Para qué create call? Para que create call sobre este nuevo cree ahora las columnas de esta otra fila. O sea, estás enlazando ahí de forma recursiva. Sí. Entonces, claro, entonces yo hago este y ahora, luego de que ya creé este, que esto todavía no existe, pero entonces, ¿qué pasa? No existe, pero entonces al llamar recursivamente sobre él, al invocar el método createCall, ya el método createCall sí crea esto. Crea este nuevo nodo, lo llama, y él enlace hacia atrás, como lo acabamos de ver acá abajo. Lo hace como está Sí, acá abajo. porque claro, abajo lo enlazamos y al invocarlo arriba, pues él ya invoca enlazado, ¿no es que es? O sea, cuando lo llama, me imagino que ya lo llama enlazado, ¿cierto? Eso es lo que Sí, entiendo. claro, pues por eso le mandamos la referencia. Ajá, La referencia, por eso hay que mandarle la referencia que es para que, pues para que lo enlace apropiadamente. ok. Listo, entonces, con esto creería yo que ya debería crearla. Pues vamos a ejecutarlo por lo menos, aunque todavía no nos muestre nada. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Podemos ir imprimiendo, solo a manera de depuración, ir imprimiendo, por ejemplo, vamos a hacerle aquí. Vamos a hacer un sysout, diciendo, crean, se crea el primer, el first de todo, ¿no? Crear first. Vamos a ver aquí. Vamos a crear la matriz. Listo, de hecho voy a borrar aquí, porque yo creo que ya este dibujito así nos está estorbando. Vamos a crear la matriz, se crea el first. Voy a poner aquí en create row con la fila. Entonces pongo la fila ahí, listo. En create row con la fila ahí. Y luego voy a poner aquí en create call con la columna. Voy a poner inclusive un poquito corrido para que sepamos sobre a qué columna, a qué fila pertenece esta columna. Con la columna, y vamos a poner aquí con la columna J. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a la UI. Hasta ahora, muy chévere escribir código. Vamos a ver si funciona, ¿sí o no? Sí, profe. Va a funcionar, ¿cierto? Bueno, igual, o si no, pues, si no funciona perfecto, pues le hacemos los ajustes que haya lugar y ahí vamos mirando. Entonces, aquí vamos a decir, vamos a crear un objeto de linked matrix, new linked matrix. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a pasarle 3 filas, 4 columnas, ¿listo? Y por ahora nada más. Yo sé que nos está tirando un error, una warning, porque no estamos haciendo nada más, pero pues realmente él solamente está creando, no está haciendo nada más. Luego hacemos uno de visualización, ¿listo?
Sí, Entonces, corrámoslo. Según esto, dice, vamos a crear la matriz. Se crea el first, listo. En create row con la fila 0. Luego en create call con la columna 0, con la columna 1, con la columna 2 y con la columna 3. Eran 4 columnas, ¿sí o no? sí, Eso fue lo que dijimos. Se creó con 3 y 4 columnas. Obviamente aquí uno no le pondría eso, sino que ustedes lo leerían, le pasarían. Luego en la fila, create row con la fila 1, en create call con la fila columna 0, con la columna 1, con la columna 2, con la columna 3. O sea, pareciera que lo creó bien, ¿cierto? O sea, porque eso está imprimiendo lo que esperábamos, ¿sí o no? Sí, sí, profe. profe. Entonces, y mire que eso es solo de depuración, ¿no? Como, solo como para saber, venga, como que lo que estamos haciendo está bien, listo. Pareciera que sí. Ahora vamos entonces a crear un método. Obviamente ya estos sysaus no deberían ir, pero yo lo voy a dejar aquí como para que, como Para que para el que en algún profesor momento. entienda qué estamos haciendo. ¿Cómo? Para que se entienda qué se está haciendo, ¿no? Sí, sí, o a veces uno necesita, o a veces uno de pronto se tira el código porque le hacen alguna modificación y necesita volver a ponerlos, a imprimir para entender un poquito como por dónde va. Suele pasar. ¿Cierto? Uno, sí, pues uno imprimiendo se da cuenta, a veces uno cae en cuenta de los ajustes que tiene que hacer. Bueno, aquí ya no está imprimiendo nada, lo hizo, pero no imprime nada. Vamos a hacer un método que se encargue de hacer el recorrido y que imprima la matriz. Private, no, sería público, que retorne un string y que lo que haga sea visualizar la matriz. Pero entonces para visualizar la matriz, pues el nodo tiene que tener algo, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa sencilla. Vamos a poner public string to string. So, tu string podría ser perfectamente pues debería seguramente tener que ver con el nodo, no sé. Entonces en este caso vamos a retornar es una cadena que sea el row y el call. Listo, entre paréntesis. ¿Vale? Sí, Pues como para que me muestre, al menos me muestre la fila y la columna, a ver si si la está guardando bien. Entonces, yo Ve, también le puedo profe, llamar esto tu string. ¿hay algún código en Java que te cause algún nivel de dificultad a usted? Que me cause algún nivel de dificultad, ¿cómo O sea, así? o sea, que usted diga, uff, está duro. Pues Pero no digo, es, sí, pues no en Java, sino o sea, es que el lenguaje no es lo importante es el algoritmo. O sea, si esto te genera dificultad en Java, te va a generar la misma dificultad en Java o en C++, o en PHP, o en JavaScript, o en Python, ¿sí? O sea, pues, porque lo importante no es el lenguaje, sino los algoritmos para resolver el problema. Y claro, hay algoritmos, hay problemas que requieren ciertas técnicas de diseño de algoritmos que pues yo no conozco, o por lo menos no, sí, que yo no conozco, entonces pues resolver ese tipo de problemas sí me generarían cierta dificultad, porque tendría que estudiar la teoría relacionada para resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Porque hay mucha teoría alrededor de los algoritmos. De hecho, cuando pases al curso de estructuras de datos, te vas a dar cuenta, probablemente sobre todo si eres bien curioso, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de temas que hay alrededor. Nosotros por ejemplo, revisamos un libro, un texto que se llama Introduction to Algorithms. Introducción a los algoritmos. Fíjense cómo llama el libro. Mire cómo es de modesto el título. Introducción a los algoritmos. Se ven en estructura de datos, que es el semestre 4, y escasamente vemos unos 3 capítulos de ese libro que tienen como más de 20. Y es introducción a los algoritmos. O sea, realmente hay muchas cosas alrededor de algoritmos, de técnicas de diseño de algoritmos, de estructuras de datos. Pues y algunas de ellas, pues, o más bien muchas de esas yo no las conozco o no las manejo suficientemente, con ese alto grado no sé si de solvencia. Y es porque tampoco porque no me he enfrentado a ellas. Obviamente, lo importante realmente para
nosotros como programadores o como desarrolladores es estar en la capacidad de, si no conocemos una estructura de datos o si no conocemos un algoritmo, pues tener la capacidad de leer sobre ese algoritmo, entenderlo y ahora sí poder aplicarlo Y aprender a manejar. Profe, y aprender a manejarlo, sí. porque dicen que las estructuras de datos pues son muy importantes cuando uno quiere trabajar pues en una compañía como lo es Microsoft? Porque siempre que pregunto me dicen, no, pues mira, para trabajar en una compañía de esas tienes que tener muy claro el tema de estructuras de datos. Porque, porque eso significa saber programar. O sea, digamos que las estructuras de datos son fundamentales para saber programar. De hecho, ustedes ya conocen estructuras de datos, ustedes ya conocen listas, conocen que es un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos, es la estructura de datos fundamental. Listas, también sabe manejar listas con ArrayList, sabe manejar listas enlazadas, porque pues ya vimos el tema de listas enlazadas. Ya supuestamente deben estar manejando árboles binarios de búsqueda. Entonces, esas son estructuras de datos. Y eso hace parte de la programación. O sea, cuando programamos, ¿dónde guardamos la información? Es En las como así que estructuras, en las estructuras de datos. O sea, nosotros decimos, pues la información la guardamos, los datos los guardamos en variables, ¿cierto? En el programa. Cuando hacemos programas, los datos los guardamos en variables. Yo sé que eventualmente los podemos persistir en archivos o en bases de datos, pero mientras estén en el programa, los manejamos en variables. Pero esas variables pueden ser tan complejas como queramos. Pues resulta que la complejidad de las variables son lo que produce, digamos, a eso a lo que llamamos estructuras de datos. Porque la variable por dentro puede tener diferentes formas o estructuras, pues como una lista enlazada, como una matriz, como un arreglo, como un árbol, ¿sí ves? Esas son estructuras de datos, o sea, la información se modela dentro del programa y se maneja de diferentes formas, puede tener diferentes formas. Y esas formas diferentes, es a lo que le llamamos estructuras de datos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el toString del linked matrix para que nos imprima. Entonces vamos a imprimirla con corchetes. La idea es que imprimamos con corchetes, así como nos lo piden más o menos en la, ¿cierto? Sí, profe. Así. Bueno, una cosa así, ¿cierto? Pero entonces, para que no nos imprima simplemente así, sino que nos va a imprimir 0,0, realmente es lo que queremos. 0,0. Aquí iría la 0,1. Aquí iría la 0,2 y así sucesivamente. Permítame un momento, por favor. Dale. Ya. Están haciendo muchas llamadas de esos, de toda esa cosa Pareja, sí. de viernes, de Black Friday y esas cosas, ¿no? ¿Le ha pasado? ¿Cómo, profe? ¿Va a haber Black Friday esta vez? Supongo, pero porque están haciendo llamadas como de promociones y de eso. Me están llegando muchas llamadas y muchos mensajes malucos de eso, ofreciendo. Bueno, Okay. entonces, esa sería como la idea. Entonces, que en cada posición imprima lo que, aquí imprimiría entonces la 1,0, aquí imprimiría la 1,2, a la 1,1, perdón, y así, ¿no? Y así para todos los demás. Entonces, bueno, para imprimir eso, obviamente para hacer eso también tendríamos que recorrer la matriz enlazada que ya tenemos. Miren lo bonito, no hemos escrito ni un solo ciclo for, ¿no? Ni un solo while. Ah, listo. Entonces, en este caso, vamos a hacer algo parecido. Entonces, vamos a hacer un recorrer, primero las filas y luego recorrer las columnas. Entonces, pongamos algo así como traversal row, se me ocurre, y entonces le mandamos el first. ¿Sí o no? Y pues esto no existe. Aunque no le damos traversal row, pongámosle en toString row. O sea, vamos a hacer toString de la fila. Ah, y bueno, y esto sí retornaría un string. Entonces sería, de hecho, MSG. Le asignamos toString row y eso. Y entonces aquí, este toString row que va a ser recursivo, lo creamos. Y luego hago eso como para evitarme tener que escribir la firma del método. Y aquí entonces decimos, bueno, aquí también un mensaje, bueno, como la cadena, la declaramos. Y aquí entonces tenemos como nodo
el primero de la fila. Primero de la fila, entonces también hagamos algo parecido. A MSG le asignamos tu string, pero de la columna. Entonces hacemos un recorrido por la columna y le mandamos el first row. Pero entonces, aquí para esto sí sería bueno poner, bueno, vamos a poner aquí cadena vacía. Inicializamos en cadena vacía y aquí ponemos un if. Si first row es diferente de null, haga esto. Porque si es igual a null es porque ya llegamos al último. Al último nodo, exactamente. Entonces vamos a hacer el rows de manera similar. El string call, perdón. De hecho, el string call se parece mucho. Solo que la diferencia... Bueno, aquí no sería el first row, sino sería, vamos a ponerle el current. Porque este es el primero de la fila. El que le entra definitivamente es el primero de la fila. Y este que le va a entrar acá, ese es simplemente el actual. De hecho, es como la columna actual porque se mueve hacia la derecha. Bueno, Ok, sí. Sí, entonces llamémosle current. Si current es diferente de null, entonces concaténelo. Sería current. Llamémosle punto to string. Sí, IMSG, concaténelo con el llamado recursivo a tu string call. O sea, llama recursivamente y él me va a retornar lo que... Y tu string call lo que hace es decir current.next, ¿no? .getNext. Aquí sí estoy ya... Voy a empezar a recorrer. Entonces, él me imprime, me hace el toString de la lista en adelante, y eso yo lo concateno con el actual. Y luego retorno el string. Y lo mismo que pero entonces aquí me hizo falta algo, y es, aquí le asigno, de hecho aquí puedo hacer una asignación, porque pues es cadena vacía. Aquí también hago una asignación, pero luego también concateno con el toString, pero el toString ya no call, sino con el toString row. El de la fila para llamar hacia abajo. Entonces el de abajo sería first row punto qué. No, ahí sería punto. Es con el de abajo, ¿no? Get Punto down. down, sí. Sí, exactamente, hacia abajo, porque es de la fila, exacto. Entonces miren que... ¿Listo? ¿Cuánto llevamos? 66 líneas. No llevamos nada, ¿cierto? No, pues pensé que era más extenso, la verdad. Sí, entonces no es cuestión de pensar, pero ahora miremos a ver si realmente... bueno, pero hay una cosa que sí es importante y es... Aquí, esta es toda la columna, ¿verdad? Y luego le concateno perdón, esa es toda la fila, mejor dicho. Esa es toda la fila. Y luego le concateno lo que viene en la siguiente fila. Pero entonces antes de concatenárselo debería poner un salto de línea, ¿no? Ajá. Yo aquí podría poner un salto de línea. Se llama sí, pongámosle aquí. Es que estoy pensando en eficiencia, pero bueno, aquí la eficiencia realmente no es... No lo puede colocar después de que llamas a first row y le colocas al final las comillas de backslash n. ¿No se podría? No, porque si lo pongo allí, esta columna, esta la pegaría contra esta. Aquí, entonces dice aquí. Sí, allí, ajá. Sí, también se puede. Sí, es cierto. Sí, es verdad. Entonces, esto es, sí. Entonces vamos a ver si es así tan bonito, ¿no? Aquí tendríamos simplemente que hacer LM, mire. Imprimimos LM. Y el código nos queda súper hermoso, ¿no? Sí, esperemos que sí. Pues yo digo, uno muestra esto y me dice, bueno, esto se ve como muy bonito. Esto también aquí se parece como muy bonito, pues
Ejecutemos, listo. Sobre todo, mire cómo lo llamamos. Créeme la matriz enlazada. Imprímame la matriz enlazada. Vamos a ver si tanta dicha es verdad. Y hasta ahora no hemos tenido que hacer ningún ajuste. Vamos a ver si ahorita ya nos toca. Ay, Ay, qué bonito. nos faltan solo los corchetes, ¿no? Dijimos que íbamos a poner los corchetes, se nos olvidó poner los corchetes. Entonces, pues los corchetes es sencillamente, pues lo podemos poner en el mismo nodo, de hecho. Profe, pregunta. ¿No tendrían que haber salido cuatro columnas. columnas? Sí, hay Serán- no hay 4 columnas. Hay 5. Está repetida, mira. 0, 0, 1, 2 y 3. Sí, tiene razón. Se está repitiendo, la primera columna se está repitiendo de manera extraña. Vamos a ver eso, ¿listo? Listo. Sí, salieron 5. Entonces miremos qué es lo que ocurre. Dice, según esto, sería firstDown.getDown. Miremos. 0, 0. First row. Profe, ¿sabes que estoy viendo que en la primera fila se está repitiendo el primer nodo, se está como duplicando, porque se supone que la primera fila debería ser 0, 0 y después 0, 1. Entonces se repite, en la primera fila la segunda columna, se repite raro. Así, por lo que estamos viendo acá. Pero miremos a ver si es un problema. Es que están como invertidas, creo. ¿No? Sí, porque esa debería ir acá. No, lo que pasa es que está imprimiendo una columna de más. Sí, la primera columna no está bien. Mire que No. la segunda columna es la que debería ser la primera. Si eliminamos la primera columna, está todo bien. Ajá. Entonces es la primera que se está. Bueno, menos mal nos salió algo interesante que ver. Porque eso que funcione como de una, como que no es chévere. Entonces, first row, aquí tenemos. ¿Se dan cuenta que no hemos puesto ningún sistema acá? O sea, No. los pusimos ahorita, pero solamente como para depurar, como para ver si están haciéndose las cosas bien y parecía que sí. Pero aun cuando queremos imprimirla, lo que hacemos es retornar una cadena, construimos una cadena y luego esa cadena ya la mostramos en el UI, ahí sí la Profe, imprimimos. yo tengo una pregunta. Aquí en este toString, ¿sí se llama esa columna? ¿En cuál? Aquí en toString row, el primer mensaje que damos es invocar a toString call. ¿Ahí no es row? No, es call porque call es la que me permite recorrerlo hacia la derecha. Sí, cierto. Okay. El actual es diferente de null. Entonces póngale la actual y luego concaténemela con lo que sigue. Hacia la derecha. Y aquí simplemente hacia abajo. Muy raro, raro. Voy a volver a imprimir esto que está acá. A ver si fue que no vimos algo de la creación. Porque también puede ser que esté mostrando eso porque en la creación tuvimos algún tipo de situación. ¿Listo? Dale. Profe, ¿no será que colocamos fue first row en vez de current? No, mira, se está mostrando así, ahí se muestran 4. Sí, se muestra. Create row con la fila 0, create call con la 0, con la 1, con la 2 y con la 3. Creo a ver qué pasa. Creo a ver, ya creo a ver si es un problema de la creación. Porque yo aquí en create row creo el IJ, ¿cierto que sí? Sí. Entonces yo sí debo crearla. Cuando le doy create row, que es hacia la derecha, el J sí debe aumentar en 1. No lo aumentaba. Sí, claro, obvio. ¿Sí? O sea,
aquí esta 0 no me la debería mostrar, porque en Create Row se crea la 0. Esta primera se crea acá Sí. arriba. Eso era, entonces mire que era un pequeño detalle en la creación. Era un +1. Pero bueno, ya lo corregimos. Aquí es +1 porque, bueno, listo. Entonces podemos, bueno, no lo voy a simplemente, no voy a quitar los CISO, sino que lo voy a volver a poner y ya debería pues crear los CISO bien, o sea, como debe ser. Exactamente, mire. Bueno, hay una cosa que no. Nos seguimos Es mostrando. porque dice 0, 1. Ya sé también qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Create row. Aquí, cuando creé las columnas, aquí, es que no puse el +1 donde era. No es el +1 aquí, sino que es el No, es arriba. el +1 acá. Eso. Lo puse donde no era. Ahora sí. Ah, sí. Entonces, mire, si no arranca en 0, o sea, porque la columna 0 se crea en el mismo create row. En create row se crea la primerita y luego ya se pasa creada a los llamados recursivos de esto. Por eso sí, aquí ya sigue en 1 que es el segundo, el 2 que es el tercero y el tercero que es y el 3 que es el cuarto. Y ahora ya sí se crea como debe ser, pero aquí hay un error. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ahí debería ir 1, 0 y 2, 0, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que creo que lo que ocurre aquí es que también entonces aquí ya creamos el 0, si es, listo, sí. Aquí creamos el +1, porque el anterior ya fue creado. Aquí estamos creando el siguiente. Aquí no estamos creando el IJ, sino el I+1J. Por eso es que tenemos este condicional. Sí. Es que, Ok. Ya. igual ustedes lo pueden revisar después también, con mayor detenimiento. Lo cual yo sé que a veces uno va un poquito más rápido. Pero o sea, ahora sí ya está bien, ¿sí ven? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta aquí? Adivinen qué nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Sí. Ya hicimos una buena parte del enlazamiento, ¿sí o no? Sí. Pero nos hace falta algo. Miren lo que llevamos. Llevamos esto. De hecho, también está así. Esto lo llevamos. Ya sé qué falta. Ya lo viste, ¿cierto? Mire lo Sí. importante que es dibujar. Los seres humanos somos muy gráficos, ¿cierto? Ahí se ve clarísimo que hace falta. Sí, enlazar los otros, la recursividad con los de arriba. Estos, las filas entre sí. Los nodos de las Sí. filas, también en columnas, para que se pueda recorrer de cualquier forma, ¿no? Ajá. Esto verde nos hace falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí hay un reto, ¿no? Yo podría decirles, ¿sabe qué? Yo creo que hasta aquí les he ayudado bastante, ¿o no? Sí. Pero el profe es buena onda, ¿no? Sí, profe, la verdad nos ha ayudado muchísimo. Bueno, y mire que no fue realmente largo, ¿no? Creo yo. Pensarse, mire que a veces uno dice, no, eso está muy complicado. Pues puede ser que sí, pero pensándoselo bien, mire que hicimos el crear la matriz, crear esta es la línea 40 líneas apenas de código. Yo creo que se han creado códigos mucho más largos, ¿no? Sí. Y con imprimir 65, o sea, realmente es sencillo, o sea, para que a veces no crean que no, el código es muy largo. De hecho, el código entre más largo y más cosas tenga,
se ofusca más y tiende a ser realmente hasta menos confiable. Uno debe tratar de hacer siempre el código lo más simple que pueda. Bueno, vamos a mirar cómo lo enlazamos. Entonces, obviamente ese enlazamiento tiene que ocurrir durante, pues, preferiblemente durante la creación. Entonces podemos decir, vamos a pensarlo. Decimos, bueno, aquí ya aquí que empezamos a crear, first. Pero entonces aquí como tenemos la fila y la columna, entonces podemos decir que a ver. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos, vamos a mirar, vamos a mirar algo acá y vamos a ver si. Teníamos esta, ¿cierto que sí? Podemos hacer algo parecido a lo que hicimos ahorita para enlazar los nodos anteriores. ¿Se acuerda que para cuando llegábamos a este, ya teníamos este anterior y entonces por eso podíamos enlazar, ¿sí o no? Sí, ¿Se profe. acuerdan? Y lo mismo, cuando llegamos a este, entonces ya teníamos este de acá atrás, entonces lo enlazábamos, ¿sí o no? Entonces, algo parecido puede ocurrir y es cuando estemos en esta fila, ya tenemos ¿cuál? La de arriba. Ya tenemos la de arriba y podemos entonces crear estos enlaces. ¿Sí o no? Sí, profe, pero entonces ahí sería como enlazar el siguiente nest con up y con down. Exactamente eso. Entonces tenemos exactamente, entonces necesitamos tener además entonces cada que tengamos en esta fila tenemos que tener un apuntador a la anterior. Un apuntador anterior que vamos a ir recorriendo para enlazar. Entonces mire que cuando estemos en esta fila, por ejemplo en la segunda, en la primera no hacemos nada todavía, pero en la segunda enlazamos hacia arriba, hacia los nodos de arriba, enlazamos en los dos sentidos. Y lo mismo, cuando estemos ya en esta tercera, por ejemplo, pues enlazamos también hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer eso. Profe, y ahí también, ahí habría que verificar que, no, porque, nada. Sí, habría de pronto que verificar como el método de cada fila es el mismo, vamos a verificar obviamente que la fila sí exista. Porque, por ejemplo, cuando estamos en esta primera fila, pues la de arriba no existe, ¿no? Ajá. Pero ya vamos a hacer esa verificación también ahí. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos. Entonces, create call le pasaría no solamente el pref, sino que también node row pref también, como la fila previa, ¿no? Sí. ¿Listo? La fila previa. Entonces, obviamente aquí ponemos, ¿no? Este de acá es el enlazamiento que ya sabemos, ¿no? Con el anterior y ahora aquí decimos sí, row pref es diferente de null. Entonces, más que row pref es el nodo de la fila previa, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Pues sencillo, ¿no? Current.set, ¿qué? El actual. .set up. ¿Cuál le pasamos? Ahí le pasamos row prep, ¿no? Sí, row prep. Y luego entonces, ¿cuál sería la siguiente instrucción? Row prep, ¿no? Row Sí. prep, .set Down. Ajá. Y le pasamos current. Exactamente, le pasamos current. Ay, ya siente. No, mejor. Listo. Y cuando creamos la siguiente columna, entonces pasamos current, pero también vamos a pasar lo siguiente. Vamos a pasar. Row prep. Pero row prep no nos sirve porque del todo, porque row prep es el actual, es el equivalente de la columna del nodo actual. Es decir, o sea, estamos en este nodo y entonces el row prep está aquí, ¿cierto? Que este es row prep. ¿Cierto? Y entonces listo, enlazamos. Tran y tran, ¿cierto? Hacia arriba y hacia abajo. Luego creamos el siguiente, ¿cierto? Vamos a crear el siguiente. Vamos a llamar sobre el siguiente. El row prep lo vamos a enlazar ahora también así. No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Crear el siguiente, tener el siguiente para poder
Exacto, entonces hay que actualizar row prep. Row prep ya no debe estar apuntando ahorita a este, sino que ahorita row prep a dónde va a apuntar. Al Siguiente. siguiente, o sea, +1. Exacto, ya no priva, no más uno. ¿No? No porque No, como la fila existe ya, Ah, ok. Ah, no, ya sería entonces al siguiente. Sí, sí, sería. exacto, eso es lo que decir Anderson, ¿cierto? sí. Ujú. Exacto, al siguiente, ya esta fila previa existe, entonces simplemente es deme el siguiente, y entonces ya row prep ya no apunta aquí, sino que ahorita apunta a este, y cuando ya se cree entonces el siguiente, ya lo voy a enlazar con el que debe ser, ¿sí o no? Entonces, si Sí. hacemos lo mismo que hicimos ahí. Exacto, entonces sería row prep, entonces yo no paso row prep solo, sino que paso row prep punto Get next. get next, exactamente. Claro que como row prep puede ser null, ¿cierto? En la primera fila, entonces realmente yo lo que digo es row prep, asígnele row prep punto get next para hacerlo solo si es diferente de null, porque si es null, esto me generaría un null pointer exception. ¿Sí? Ajá. O sea, aquí me adelanté al null pointer exception que nos iba a dar ahí. Ah, ok. Entonces, el siguiente y luego siguiente yo lo paso sin null pointer exception. Bueno, y entonces ahora hay que mirar cómo pasamos este row prep, porque esto aquí ya lo ajustamos en esta parte, mire, quedó muy bonito, pero entonces ahorita aquí cómo lo pasamos. Entonces, aquí qué decimos, bueno, entonces este create, aquí la primera, bueno, current first now. Entonces uno también tiene que pasarle, aquí le entra el actual, ya sé, entonces el anterior, current first row, punto, el actual punto get Prep. up, get Ah, up, De arriba. sí, sí, sí. Sí, está la pila. Ujú. Profe, pero eso no sería si es diferente de null. ¿Ves? Si. Sí, ¿no? no, pero, no, sí, no, lo que pasa es que aquí hay un problema y es que le estaría pasando el de arriba, pero el anterior, no el que es. Sería get a punto get next. El problema de esto sí sería que podría ser null. Y si es null, entonces, si el de arriba es null, pues este get next me generaría un null pointer exception. Entonces, yo podría más bien. Y vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Es que también es para evitarme tanta línea de código. Pues para evitarme como un par de líneas. Vamos a hacer una cosa y es que entonces ahorita el prep no va a ser este directamente, sino que el prep ahorita va a ser el prep del prep realmente, el diagonal. Que el prep sea este. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Como el prep, el prep row que nos va a entrar es el anterior, no es el actual. ¿Listo? El Sí. prep row que nos va a entrar es el anterior del de arriba. Entonces, antes de hacer el enlace, tenemos que actualizarlo. ¿Listo? Primero lo actualizamos y luego sí hacemos el enlace. ¿Vale? Ok. Eso es uno diría, pero pues eso es, lo actualizamos obviamente con siguiente. Eso parece pues una cosa muy sencilla, pero eso lo que nos va a permitir es que aquí sí le decimos get up. O sea, get up la primera vez va a ser null, ¿cierto? Sí. Pero cuando esté más abajo, get up simplemente va a ser el anterior del primero de la fila. Que es justamente, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, este es el primero, digamos, el first. La primera vez get up pues es el null, entonces para ahí no pasa nada.
porque es null. Pero cuando ya esté aquí abajo y yo le pase getUp, como yo le paso, como yo este create call, lo hago primero sobre el segundo elemento de la lista, sobre el segundo es que lo hago. Al hacerlo sobre ese segundo, entonces yo le estoy pasando, yo le estoy diciendo que pre-row es este, ¿cierto que sí? Y como él sabe entonces que es ese diagonal, ¿se acuerdan lo que le dije ahorita? Entonces lo primero que hace es actualizarlo y entonces lo pone acá. Y luego sí, entonces ahora sí lo enlaza. ¿Vale? Entonces de esa forma, aquí no tendría que hacer siguiente. Me evito hacer el siguiente aquí y que más bien en este llamado recursivo verifique si, pues si es null, si es diferente a null, entonces ahí sí lo pasa al siguiente. Bueno, eso finalmente queda así, queda que aquí, aquí tendríamos que esta actualización del siguiente no lo hacemos en este punto, sino que lo hacemos 2 líneas antes. O sea, acá. Primero pedimos el siguiente, luego sí, entonces actualizamos como les estaba diciendo, ¿no? Sí, o sea, esto es lo que hace realidad lo que les acabo de mostrar gráficamente. ¿Sí? Ah, ok, yo, sí. Supone. Pero no me los imagino haciendo caras como diciendo sí, sí. No, sí, es que tiene sentido. Primero se actualiza y después ahí sí se le pasan los otros. Vale, sí, entonces, y pues sobre todo por aquí entonces estoy pasándole el anterior, pero pues sí, el de arriba, pero el anterior. Entonces lo paso, y creo que eso ya enlaza. Pues corrámoslo para mostrar que por lo menos no hay errores, pero pues todavía no hemos verificado que esté enlazado así, ¿no? Una forma de verificarlo sería recorrerlo de la otra forma. Creo que está bien así. 0001, 0203, 1011, 1213, 2021. Sigue estando igual, sí, al menos esto no se alteró. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un toString, una versión de toString 2. ¿Qué versión de toString 2 vamos a hacer? Una versión en la cual primero recorramos aquí estamos recorriendo hacia abajo por filas y luego nos extendemos por columnas, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces nos tocaría hacer, entonces la otra versión que les digo es ¿Por columnas y después filas? Sí, primero, o sea, por columnas y luego sí por filas, exactamente. ¿Para qué? Pues porque al hacer eso sí tendríamos necesariamente que utilizar los down y los up. Sobre todo los down, bueno, los up no, pero al menos sí los down. Entonces ahí podríamos verificar si nos imprime bien, estaríamos verificando que funciona. Entonces, pues no sé, ahí sí les dejo de tarea que lo hagan, bueno, para verificar que está enlazando apropiadamente. ¿Listo? Sí, dale, Sí, profe. profe. Entonces, ¿les quedó claro lo que hicimos? Sí, Sí, profe. profe, la verdad sí, sí, porque yo no sabía ni por dónde arrancar. Yo decía, pero ¿cómo rayos hago una matriz con esto? Sí. Y bueno, lo más bonito realmente es, como les decía, que no hemos hecho, mire todo lo que hace y no hemos puesto un solo ciclo for, ¿no? Todo ha sido llamados recursivos con las condiciones apropiadas. Bueno, entonces, voy a terminar de grabar